Buenas noches, profe. Hola Elizabeth, buenas noches. Permíteme, ya estoy publicando la presentación. ¿Ahí la Bueno, estás profe. viendo? Sí, señor. Profe, Dime, una consulta. dime. Es que lo que pasa es que el sábado yo me conecté y no hubo clase, entonces para saber si vamos a seguir teniendo o Sí, cambiaron yo de... ya hice, decir, el sábado yo hice la sesión, pero me pude conectar a las 6. La hice, ya la tengo y la voy a publicar mañana para que la puedan ver. ¿Listo? Eh, y digamos que adelanté bastante en esa sesión para que ustedes la puedan analizar sin ningún inconveniente. De esa, digamos que yo no voy a sacar preguntas del examen de esa sesión que hice el sábado, ¿ok? De ahí no va a salir nada en el examen, porque obviamente ustedes no lo han podido estudiar y esa es muy larga, entonces no les voy a preguntar nada ahí en ese examen. Lo que sí va a salir es en el examen final, ahí va a salir preguntas de esas sesiones que hemos visto, ¿ok? Ay, Dios. Pero no, tranquila, no, o sea, no les voy a poner ejercicios ahí para matarlos, pues, en eso, no, es simplemente temas conceptuales para mirar si está claro el tema o que hay que reforzar, pero no se preocupen por eso. Yo pensé que era que no había, porque yo me quedé conectada como hasta las 3:30 y yo dije, no, ya el profesor no se conectó ya. No, es que Clase. estaba por fuera, llegué un poco tarde, es que me ha tocado estas 2 semanas estar viajando y eso que sale uno y dura un día por fuera y regresa al otro día y he tenido problemas con conexiones. Ahí es en donde se me ha complicado muchísimo las cosas. El sábado llegué tarde, llegué acá como a las 6:30 me conecté, hice esa presentación y porque yo sabía que lo tenía con ustedes, pero no tenía cómo conectarme desde donde estaba. Entonces llegué y la realicé y pues digamos que ya mañana la pueden tener para que pues la puedan ver con total tranquilidad. Ah, bueno, profe, muchas gracias. No, a ti muchas gracias y perdón por haberte dejado ahí plantada. Perdón, suena feo esa palabra, pero sí. Ay, horrible. Desde ¿Perdona? las 2. Ay, perdón, no me sigas haciendo sentir mal. Yo era de carro. Ay, Iban no. siendo, iban siendo las 3, se conectó. Y el profe no Ay, llegó y yo no. Entonces, esperemos para hasta las 3:30 llega. Y nos quedamos de conectar a las 2 como hasta las 3:30 y no, y yo, bueno, el profe. ay, No, lo y antes me siento. o antes muchas gracias, profe. No, lo siento, en verdad, pero bueno, cuenten con la grabación para el día de mañana y yo les mando un correo diciéndoles que ya está publicada y cómo digamos, los temas que logré avanzar, ¿ok? Ok, profe. Listo, entonces, bueno, ¿cómo te ha ido con la actividad de esta materia? Ay, profe, por favor. Voy Co- avanzando. Pues, Ok, pero ¿has utilizado los formatos y has logrado avanzar en la materia, en la actividad? sí, sí, he utilizado los Ok, formatos. perfecto. Ojalá tenga la idea. Ojalá vaya porque No, sí, yo sé que vas bien, no hay problema. Si estás usando los formatos y todo, vas bien, no hay ningún inconveniente por eso, tranquila. sí, o sea, yo estoy utilizando formatos, estoy leyendo mucho, estoy organizando la idea, antes pues le digo que ojalá vaya por el camino del bien, por donde es. No, sí. Sí, no, te aseguro que vas por el camino del bien. Lo que sí vamos a hacer hoy es aprender un criterio sobre cómo se debe, digamos, sobre cómo poder determinar sobre qué cifras vamos a realizar la auditoría financiera. Entonces, eso es básicamente la sesión de hoy. Por eso esta sesión se llama evaluación de la materialidad, o sea, de qué son esas cifras o cuáles son esas cuentas
importantes o, como se dice en términos contables, materiales en las cuales nos debemos centrar. ¿Listo? Entonces, Li- básicamente, acá en la sesión de hoy, bueno, voy a tocar tres temas. eh, y el primero, bueno, el primero no, el más importante es obviamente la evaluación de la materialidad. Por qué es el más importante? Porque es una parte relevante en el proceso de auditoría financiera y tiene esa relevancia porque nos ayuda a nosotros como auditores en un proceso de auditoría a poder identificar y sobre todo a evaluar el impacto potencial de aquellas incorrecciones en los estados financieros. Entonces, esa auditoría, digamos que cuando estamos realizando un proceso de auditoría financiera, ese proceso como tal de la auditoría es un proceso crucial. ¿Para qué? Para poder garantizar la integridad y la transparencia de los informes financieros de una empresa. Ahora, digamos que un aspecto clave que a menudo se pasa por alto en este tipo de proceso es la evaluación de la materialidad. ¿Y qué significa la materialidad y por qué es tan importante? Eso es lo que vamos a analizar, ¿ok? Entonces, esta presentación está organizada de la siguiente manera. Tenemos tres temas, tres tópicos sobre los cuales lo vamos a desarrollar. El primero es, vamos a indagar sobre lo que es la integridad y la transparencia de los informes financieros. Hablaremos acerca de lo que es el camino por seguir para los contadores públicos para garantizar la transparencia fiscal. Y dirás, pero bueno, esto no es clase de tributaria, ¿por qué se mete con temas fiscales? Porque para poder garantizar que un estado financiero está bien hecho, tenemos que evaluar también la parte fiscal, porque si el estado financiero está mal, te aseguro que hemos declarado mal los impuestos. Y si los hemos declarado mal, lo que nos acarrea son sanciones. Entonces, es importantísimo ese segundo punto. Y por último, ahí ya abordaremos lo que es la evaluación de la materialidad en la auditoría financiera. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí lo que vamos a hacer es centrarnos en el primer punto, que es básicamente la integridad y transparencia de los informes financieros. Eh, Antes de abordar lo que es todo lo que tiene que ver con la materialidad de la auditoría financiera, es importante entrar a aclarar y valga la redundancia, la importancia que tiene la integridad y la transparencia de los informes financieros de una empresa, porque es que básicamente eso es lo que nosotros como auditores vamos a certificar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que evaluar esos estados financieros de principio a fin. Imagínate que el FEDesarrollo, por allá en el año 2021, sacó un informe en donde decía que Colombia pierde aproximadamente el 5,4% del PIB. Y partamos del hecho que el PIB está más o menos en el orden de 1.200 billones de pesos. Entonces, 1.200 billones, el 5,4% equivale más o menos a 65 billones de pesos anuales. Esa es la cifra que ha estimado FEDesarrollo que se pierde en temas de evasión y de ilusión fiscal. 65 billones de pesos. No sé si recuerdas que se hablaba de una cifra de 50 billones, pues es peor, porque es de 65 billones de lo que se está hablando. Y esa es una cantidad bien importante porque digamos que esos 65 billones pueden usarse para mejorar la salud, para mejorar temas de educación, para temas de saneamiento, para temas de infraestructura, etcétera, etcétera. El gobierno, digamos que ha venido trabajando para tomar medidas bien importantes sobre atacar la evasión y la ilusión de impuestos, pero es una tarea difícil. Eh, digamos que en esta reforma tributaria, en la 2277, se logró implementar acciones que dan cárcel para los evasores. Entonces, eso ya es un avance, nunca antes lo habían hecho. Ya hoy se les están yendo las autoridades detrás de esos evasores para incautarles y para que paguen con cárcel el delito de evasión, porque eso es un delito, solo que hasta ahora lo están, digamos que, ejecutando como debe ser. Y hay muchas formas de evitar el pago de impuestos. A menudo es muy difícil localizar a quienes lo hacen, pero vuelvo y digo, el gobierno pues está implementando una serie de acciones que obviamente pues
que se van a demorar, pero que van encaminadas a mejorar la capacidad del gobierno mismo para poder rastrear y castigar a esas personas. Y cuando hablo de personas, hago referencia a tanto personas naturales como jurídicas que evaden impuestos. Pero pues es una batalla larga y el gobierno se está dando la pela en mejorar eso. Eh, digamos que la necesidad de una reforma tributaria, como la que se presentó en diciembre del año pasado, surge precisamente pues de la falta de transparencia en la forma en que las empresas y que los individuos que administran esas empresas pagan los impuestos. ¿Ok? Si esas empresas fueran más comunicativas con su información fiscal, digamos que no habría necesidad de los cambios propuestos, pero con la nueva reforma tributaria, que se espera recauda 20 billones de pesos adicionales en impuestos, se utilizarían básicamente para financiar diferentes necesidades en nuestro país. Y si bien es comprensible la necesidad de aumentar los ingresos fiscales, digamos que el tema de la falta de transparencia es uno de los principales contribuyentes al problema y ante todo eso es lo que debe abordarse, esa falta de transparencia en las cifras y en los montos que pagan las empresas hoy en día. ¿Por qué digo eso? Porque es que imagínate que muchas de las organizaciones, eh, cuando están haciendo sus informes financieros, ellos meten dentro de esos informes gastos personales. Perdona, por ejemplo, incluyen gastos de rodamiento de los vehículos de la casa, a veces meten el arriendo de la casa o la cuota de la casa, meten todo el mercado. Esos son gastos que son propios del accionista o del empresario, pero no son propios de la empresa. Entonces eso no tendría por qué sumar como costos y gastos para que reduzcan la utilidad, sino que deberían hacer parte es decir, deberíamos estar en capacidad de separar esas cifras, pero no lo hacemos. Y pues hay que ser sinceros, Colombia no es el único país en donde eso pasa. Eso Donald Trump lo hace, sí, desafortunadamente. Él mete ese tipo de gastos, la tintura del pelo, su bronceado y todo ese tipo de cosas, lo mete como si fueran gastos de la empresa y pues ya en Estados Unidos se dieron cuenta del tema y están persiguiendo este tipo de malas prácticas que se desarrollan y pues que todo el mundo conoce que se dan, ¿ok? Solo que es un poco difícil de demostrar. Eh, pero digamos que en este tipo de situaciones eh, es bien importante poder mencionar que pues si bien es cierto la necesidad que se tiene, bueno, cada que se crea una reforma tributaria, lo que más la motiva es un hueco fiscal que tiene el país, ¿sí? En este caso, Colombia tiene varios huecos fiscales. El primero es el tema de la gasolina, que nos tiene completamente complicados, porque la gasolina te aseguro que en diciembre va a estar en el orden de los 16.000, 17.000 pesos. El galón, hoy en día, pues cada mes le están subiendo a 600, 400, 600 pesos. Y pues digamos que de una u otra manera lo que se está tratando de hacer es tapar ese hueco fiscal que está en el orden de los 36 billones de pesos. Es decir, casi que se necesitan dos reformas tributarias para poder cubrir ese déficit fiscal que tiene el país solamente a nivel de subsidio a la gasolina. Entonces, el tema está bien complejo. Entonces, el gobierno anda buscando plata por todo lado, ¿ok? Pues digamos que es entendible ese afán por aumentar los ingresos fiscales. Pero muchos de nuestros clientes, hablando ya de contadores a clientes, muchos de los clientes que nos buscan a veces se sienten incómodos económicamente. ¿Por qué? Porque algunos de estos cambios fiscales pueden afectarlos económicamente y operativamente y a veces nos insinúan que necesitarían el apoyo de un contador público para poder superar esos cambios y poder alivianar de alguna manera esa carga fiscal. Y desafortunadamente, pues la cultura colombiana de evasión a menudo lleva a que la gente piense que pagar impuestos es algo innecesario, porque pues básicamente como uno escucha las cifras, ya hablamos de 65 billones de pesos que se roban anualmente, ¿sí? Entonces, muchas personas creen que el pagar impuestos es algo innecesario porque los fondos a menudo son
malgastados por los políticos corruptos, se los roban, ¿sí? Pero esa línea de pensamiento no exime a nadie de sus obligaciones tributarias. Entonces, no solo por el hecho de, de tratar es cierto, hay problemas de esa índole en nuestro país y para muestra un botón el escándalo que hay hoy en día, pero digamos que eso no nos exime de sacarle el cuerpo a nuestras obligaciones tributarias. Y nosotros como contadores públicos jugamos un papel fundamental para poder garantizar esa transparencia fiscal en las empresas. Con ese fin es que quiero presentar esas pautas que nos sirven para ayudar a garantizar que se cumpla ese importante objetivo. ¿Ok? Entonces, este diapositiva la llamo como contadores públicos debemos garantizar la transparencia fiscal de la empresa. Y básicamente, digamos que hay 5 enfoques. El primero es que la profesión contable y su importancia en la transparencia fiscal de las empresas. El segundo, la definición de transparencia fiscal en las empresas. El tercero, los beneficios de la transparencia fiscal en las empresas, ¿sí? La una es de definición de transparencia fiscal, la otra es los beneficios de la transparencia fiscal. La cuarta, los retos y desafíos de la transparencia fiscal. Y la quinta, el papel de la tecnología en la transparencia fiscal. Entonces, lo que voy a hacer es explicar cada una de ellas con el ánimo de tener un poco más de contexto y poder pasar ya básicamente a lo que es la materialidad. Básicamente, digamos que el primer aspecto es el que tiene que ver con la profesión contable y su importancia en la transparencia fiscal de las empresas. Y aquí hay que decir que nosotros como contadores públicos el papel que jugamos es crucial. ¿Para qué? Para garantizar que las empresas sean financieramente transparentes, ¿ok? Sin la experiencia de nosotros como contadores, pues va a ser muy difícil para las empresas poder mantener una serie de registros precisos y obviamente si yo no tengo unos registros contables precisos, pues imagínate lo que me va a costar generar un estado financiero y aparte una vez ya lo haya generado, ¿será que los socios y será que los usuarios de esa información confían en ese estado financiero? Porque esas son las verdaderas preguntas que uno se debe formular cuando está realizando ese tipo de actividades. Entonces, esto, digamos que a su vez podría llegar a conducir a problemas graves como la mala gestión de los fondos y lo que tiene que ver con el fraude. Entonces, en los últimos años, ha habido un mayor enfoque en la transparencia corporativa, lo que ha colocado una mayor responsabilidad en los contadores públicos. Debemos asegurarnos que las empresas cumplan con las regulaciones y divulguen toda la información relevante. Esta es una tarea compleja, pero fundamental para mantener la confianza en el mundo empresarial. Cuando lleguemos a NIF, vamos a tener que hablar acerca de una norma, se llama la CINIF 23. Sí con C de casa, sí, NIF 23. Esa es una norma que sacó el estándar internacional, el IASB, y Colombia la asumió de inmediato. ¿De qué se trata? Que obliga, esa norma obliga a que las empresas que pertenecen al grupo 1 de las NIF, o sea, las grandes empresas que cotizan en bolsa y las que captan recursos del público, esas empresas deben realizarse una autoauditoría tributaria con el ánimo de identificar esas debilidades que toda empresa tiene en términos tributarios, ¿sí? Por ejemplo, no saben si realmente están haciendo bien el cálculo de alguna partida y de pronto esa partida está generando ahí un vacío que por lo general sale a la luz cuando llega un inspector de la DIAN y nos empieza a auditar los estados financieros y nos dice, bueno, ¿y esto de dónde? ¿Por qué me está calculando esto? Y uno, uy, pucha. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, eh, digamos que la CINIF busca eso, busca que las empresas se hagan esa autoauditoría, identifiquen esas debilidades que tienen desde el aspecto tributario y que están afectando el pago. Es decir, estamos como empresa pagando menos a nivel de declaración de renta y nos dice, vea, hágase esa autoauditoría, identifique esas partidas, cree una provisión y digamos que cree esa provisión para que vaya alistando esa plata para que se la pague al Fisco Nacional.
Y esto obviamente pues ha generado mucho problema. ¿Por qué? Porque en esa autoauditoría, ¿usted qué va a hacer? Pues decir, ah, sí, es que yo tengo dudas en esto y en esto, y pues obviamente le va a caer la DIAN con toda para que usted vuelva a presentar las declaraciones corrigiendo esas anomalías, pagando la respectiva sanción, y esto le va a salir muchísimo más oneroso a las empresas. Entonces, pues digamos que ahí hay una eh, problemática que se está presentando con esta CINIF 23, porque precisamente lo que nos está mostrando, lo que nos está pidiendo, es que nos desnudemos ante la DIAN y le mostremos todos nuestros problemas. Y pues eso no es tan chévere, y más cuando estamos hablando de temas tributarios. Entonces, partiendo de eso, digamos que aquí el papel de los contadores pues va a seguir siendo importante durante muchos años. ¿Por qué? Porque las empresas se esfuerzan por satisfacer las demandas en constante cambio de los inversores y de los reguladores. Y con nuestro conocimiento y con nuestra experiencia, vamos a poder ayudar a las empresas a navegar ese complejo panorama que significa la transparencia fiscal. El segundo ítem que tiene que ver acá se denomina la definición de transparencia fiscal en las empresas. Esa transparencia fiscal, digamos que hace referencia a la práctica de poner a disposición del público la información fiscal de una empresa. ¿Sí? Es decir, compartir nuestras declaraciones, compartir nuestros estados financieros, etcétera, etcétera. Y esa información incluye la cantidad de impuestos que hemos pagado, dónde pagamos esos impuestos, porque si eres una empresa que tiene presencia a nivel nacional, pues ahí te aplica básicamente no solamente los impuestos nacionales, sino también los impuestos municipales de cada uno de los municipios en donde estás haciendo presencia o donde estás comercializando productos. Entonces, es importante indicar cuál ha sido la cantidad de nuestros impuestos pagados, dónde fue que pagamos esos impuestos y cómo los reconocimos en nuestra contabilidad. Por eso es que ese papel que nosotros como contadores eh, jugamos para poder lograr esa transparencia fiscal en las empresas, pues digamos que ese papel se centra en garantizar que la información sea una información precisa y que sea una información completa. También trabajan con otras partes interesadas para poder desarrollar y realizar políticas y procedimientos que promuevan todos esos temas de transparencia y sobre todo de transparencia fiscal. Entonces, aquí nos indica que la transparencia fiscal es importante porque permite a los contribuyentes responsabilizar a las empresas por sus prácticas fiscales. También ayuda a garantizar que las empresas paguen su parte justa, correcta y legal de impuestos. Esto pasa mucho con empresas que tienen vinculados económicos en el exterior. ¿Qué es un vinculado económico? Una empresa con la que yo hago negocios, pero que esa empresa está en el exterior. Entonces, por ejemplo, cuando lleguemos a planeación tributaria, vamos a hablar acerca de lo que es el treaty shopping, que es básicamente, eh, imagínate que hay un acuerdo, hay un convenio entre, qué sé yo, España y Venezuela. Entonces, todos los productos que Venezuela le mande a España no pagan impuesto, pero todos los bienes que mandemos de Colombia a España están grabados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un bien está grabado, se eleva el costo. ¿Ok? Entonces, mi producto no va a ser tan competitivo como el venezolano, porque a ellos no les cobran impuestos, entonces ellos reducen sus costos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo creo una empresa en Venezuela, mando mis productos a Venezuela, porque de pronto ahí yo puedo eh, meterlos por algún mecanismo, puedo allá montar la empresa, creo mi empresa directamente en Venezuela, entonces hago toda la imagínate que confeccionamos ropa, entonces monto todo el taller, compro todas las telas y mando la mercancía como si yo fuera venezolano y no colombiano. Y esto me exime de pagar eso. Eso es una compra de tratados. Eso significa el treaty shopping, que es compro ese tratado, no me cubre a mí, pero yo voy, soy tan vivo que voy y monto una empresa en Venezuela y me beneficio de ese tratado. Entonces mis productos, yo ahora sí soy competitivo. ¿Por qué? Porque es que mis productos ya entran a España sin ningún tipo de arancel, que pues eso es lo que
digamos que lo que se busca con ese tipo de prácticas. Eso no es malo, eso digamos que no es un delito, ¿sí? Pero sí se llama, eso digamos que no es evasión fiscal, porque pues tú te estás beneficiando, tú te diste la pela de crear una empresa allá en Venezuela y montarla con todas las de la ley, generas empleo, pero pues digamos que no te compete ese convenio porque tú realmente eres colombiano, ¿ok? Entonces, digamos que muchas empresas buscan eso y frente al tema de transparencia es hacia allá, hacia donde le quieren apuntar, a ese tema de esas prácticas a nivel internacional que son muy difíciles de descubrir, que son bien ocultas y que por lo general para la DIAN pasan completamente desapercibidas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que quiere decir esa transparencia fiscal de las empresas. Eh, en tercer lugar, tenemos que hablar acerca de lo que son los beneficios de la transparencia fiscal en las empresas. Digamos que el papel, y vuelvo aquí a reiterar, el papel fundamental que nosotros como contadores cumplimos en el logro de la transparencia fiscal, ya no desde la óptica de una empresa como tal, sino a nivel de continente, a nivel de América Latina. Entonces, ese papel que nosotros como contadores desarrollamos en el logro de la transparencia fiscal en América Latina y en las empresas es bien importante. ¿Por qué es bien importante? Porque las empresas requieren de esa transparencia fiscal. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones informadas, ¿sí? Para poder evaluar riesgos y sobre todo para poder proteger el valor de la inversión de los accionistas. Entonces, ahí, como contadores, nosotros ayudamos a lograr esa transparencia fiscal al proporcionar información financiera precisa y oportuna. ¿Okay? Entonces, esa transparencia fiscal es fundamental para las empresas porque les permite no estar expuestas a sanciones por parte de la DIAN por la incorrecta aplicación de las normas tributarias en Colombia. Este tipo de transparencia brinda certeza y seguridad a la empresa en su gestión contable y tributaria. Además, permite el uso eficiente de los recursos y la optimización de los procesos. Entonces, eso frente a ese tercer aspecto, hay un cuarto aspecto que se denomina los retos y desafíos de la transparencia fiscal. Y frente a esto, vuelvo y digo, como contadores jugamos un rol fundamental para garantizar esa transparencia en las empresas. Sin nuestras habilidades, sin nuestros conocimientos, pues es muy difícil a las empresas poder llevar unos registros financieros precisos en el manejo y en el pago de impuestos. ¿Ok? Por otra parte, como contadores, a menudo brindamos servicios de auditoría a las empresas. ¿Para qué? Para poder certificar que sus estados financieros son precisos y que sus estados financieros cumplen con los requisitos reglamentarios. Sin contadores públicos, pues las empresas van a tener dificultades para poder garantizar ese tipo de transparencia fiscal y poder cumplir con esas normas tributarias y otros aspectos de otra legislación. ¿Ok? Entonces, aquí, sin embargo, la transparencia fiscal no está exenta de desafíos. Por un lado, los contadores públicos deben mantenerse constantemente al día con los cambios de las normas y reglamentos contables y tributarios, que valga la cuña, cada día se elaboran 11, en promedio 11 leyes o decretos en el país, y pues así es muy difícil porque multiplica 11 por 365, eso te da un jurgo de normas de las cuales debemos estar al tanto de ellas. Pero digamos que ese fue el programa que decidimos estudiar. Y esta puede ser una tarea desalentadora, ya que las nuevas reglas a menudo son complejas y están sujetas a interpretación. Y ahí la interpretación puede jugarnos una mala pasada, porque muchas veces nos hacemos los locos y queremos interpretar lo que queremos, más no lo que nos está diciendo la norma. Y ahí entramos a ser más subjetivos que objetivos, y ahí ya vamos a tener problemas. Entonces, a pesar de todos los desafíos, lograr la transparencia fiscal es bien importante para cualquier empresa que desee tener éxito, tanto financiero como fiscal. Y en eso, como contadores, somos actores clave para ayudar a las empresas a que alcancen ese objetivo. Eh, pero también, digamos que la tecnología juega un papel muy importante dentro de esa transparencia fiscal. Eh,
¿Por qué juega un papel importante? Pues porque la tecnología está evolucionando cada vez más, ¿sí? Bueno, más que evolucionando, como revolucionando el campo de la contabilidad y las finanzas. En particular, la tecnología está jugando un papel cada vez más importante. ¿Para qué? Para poder lograr esa transparencia fiscal en las empresas. Como contadores, nosotros estamos bajo mucha presión para brindar una mayor transparencia a los accionistas y a otras partes interesadas. ¿Quiénes son esos otros interesados en la información financiera de la empresa? El gobierno, ¿sí? Las entidades financieras, los proveedores, los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, o sea, digamos que nuestros accionistas están interesados en tener una muy buena transparencia en las cifras que nosotros estamos dando en nuestros estados financieros, pero también al gobierno le interesa esa transparencia, ¿sí? A los proveedores les interesa esa transparencia, al sector financiero le interesa esa transparencia. Y aquí, pues, digamos que la tecnología puede ayudar a los contadores a enfrentar ese desafío. ¿Por qué? Porque le proporciona una serie de herramientas para poder realizar un análisis y una comunicación de datos muchísimo más efectiva. Por ejemplo, las nuevas herramientas de análisis de datos pueden ayudar a los contadores públicos a identificar más rápida y fácilmente tendencias y anomalías en los datos financieros. Esa información se puede utilizar para mejorar la precisión en los estados financieros y las divulgaciones. Además, las nuevas herramientas de comunicación pueden ayudar a los contadores públicos a compartir sus hallazgos con los accionistas y otras partes interesadas de manera más oportuna y efectiva. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que yo analizando datos propios de la empresa, datos que tengo en mi contabilidad, datos que tengo dentro de mis estados financieros, cuando yo hago ese análisis de datos, yo comienzo a fijarme en tendencias, comienzo a determinar para dónde va a proyectar con esos datos de hoy, a proyectar información hacia el futuro. Y eso me va a permitir tomar unas decisiones muchísimo más acertadas. Por ejemplo, eh, imagínate que en la universidad se han dado cuenta que están matriculándose menos estudiantes. Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a generar estrategias que vuelvan a atraer estudiantes para que se matriculen en la institución, sea que creen nuevos programas, sea que potencialicen un programa específico, sea que hagan estrategias que vayan orientadas a eso, ¿ok? Entonces, frente a este tipo de situaciones, la tecnología puede ayudarnos a nosotros como contadores a desempeñar un papel muchísimo más activo en todo lo que tiene que ver con la promoción de la transparencia fiscal dentro de las organizaciones donde trabajamos. ¿Okay? Y aquí entonces ya entramos al segundo punto, que es el camino por seguir para los contadores públicos para poder garantizar la transparencia fiscal. En ese punto, digamos que el camino por seguir para los contadores públicos para poder garantizar esa transparencia fiscal, eh, digamos que aquí tenemos que hablar de varios aspectos. El primero es que a medida que el mundo avanza, también lo hacen las expectativas de quienes ejercen la profesión contable. En ese orden de ideas, la transparencia fiscal es un área en la que los contadores públicos podemos garantizar que nuestros clientes se mantengan al día con las mejores prácticas. Porque es que a la larga el cliente conoce de su negocio, el cliente no conoce de contabilidad, si no, no lo hubiera contratado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ir un poco más allá, ese famoso valor agregado, pues lo podemos dar con mejores recomendaciones, siendo un poco más proactivos, etcétera, etcétera. Y hay algunas cosas que resultan ser clave que los contadores públicos podemos hacer. ¿Para qué? Para ayudar a nuestros clientes a lograr precisamente esa transparencia fiscal. La primera de ellas es que el contador público es responsable de asegurar que los estados financieros de las empresas sean precisos y sean transparentes. ¿Ok? Es decir, nosotros como contadores tenemos la responsabilidad de asegurar la precisión y transparencia de los estados financieros de las empresas. Ese es nuestro deber. Esa es nuestra primera obligación. ¿Eso qué significa? Que debemos asegurar de que las cifras reportadas en esos estados financieros de la empresa que sea están reflejando la verdad de la posición financiera de ese negocio.
Y para hacer esto, debemos tener una sólida comprensión de los principios contables y ser capaces de aplicarlos de manera clara y concisa. ¿Ok? Porque precisamente los grandes problemas o las grandes crisis económicas que se han desatado a nivel mundial han sido precisamente por eh, malas prácticas contables que se han desarrollado. El caso de Enron fue eso. Enron era una empresa muy grande de Estados Unidos, se dedicaba a temas de energía, temas de acueducto, tenía una maraña organizacional inmensa. El caso era que nadie sabía realmente a qué se dedicaba esa empresa. Y había una firma de auditoría que tenía que hacer la auditoría a esos estados financieros, pero como ni esa firma entendía a qué se dedicaba Enron, todo se lo certificaba. Y claro, ¿ellos qué hacían? Gracias a malas prácticas contables, eso hizo que sus estados financieros arrojaran muchísimas utilidades que eran falsas y con eso ¿qué hacían? Elevar el precio de la acción de la empresa. Claro, captaron muchísima gente incauta. De por sí el gringo tiene entre sus buenas prácticas comprar acciones de empresas con el propósito de poder asegurar una vejez mucho más tranquila. Entonces, ese tipo de inversiones las realizan ellos y al ver que Enron pues tenía muy buenas utilidades, comienzan a invertir en ese tipo de empresa como si no hubiera mañana y obviamente cuando estalla el escándalo se dan cuenta de esas prácticas de contabilidad creativa que así le llaman a cuando como contadores estamos implementando eh, cosas que utilizamos para maquillar los estados financieros. Entonces, pues digamos que lo que se hizo fue desatar todo un gran problema en ese aspecto. Y así han sucedido las mayores crisis financieras, gracias a malas prácticas contables que nosotros como contadores somos permisivos y dejamos que transiten al interior de las empresas. Entonces, vuelvo y digo, nosotros jugamos un papel muy importante para poder garantizar esa transparencia fiscal en las empresas. Sin nuestra experiencia va a ser muy difícil para los inversionistas y otras partes interesadas poder comprender la verdadera posición financiera de una empresa. ¿Será que estamos bien? Pero es que el contador me dice que sí estamos bien, pero es que yo no le creo y ese tipo me genera desconfianza. Le pregunto algo y patina y no me da una respuesta clara. Entonces yo no creo en esas cifras, ¿sí? Entonces, hombre, pues bueno, pida una auditoría financiera, ¿sí? Que alguien que le certifique que realmente eso está bien. Y si no está bien, pues hombre, para que puedan tomar decisiones frente a eso y cambiar el contador, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Eso podría llevar a que se tomen decisiones mal informadas sobre en dónde invertir o si se debe continuar haciendo negocios con una empresa en particular, ¿sí? Como tal, como contadores, nosotros jugamos un papel vital para garantizar que las empresas se administren de una manera eficiente y efectiva. ¿Sí? En segundo lugar, el contador público debe tener un conocimiento profundo de los principios y prácticas contables y tributarias del gobierno. Básicamente ahí, digamos que el trabajo de nosotros, pues es fundamental ¿para qué? Para poder garantizar que las empresas mantengan esa transparencia fiscal. Para poder ser efectivo, un contador público debe tener una comprensión completa de esos principios y de esas prácticas fiscales y contables del gobierno. Y aquí digamos que la contabilidad es, es el proceso de registrar, de clasificar y de resumir las transacciones financieras para preparar informes y estados financieros. Esos principios fiscales son las normas y directrices que rigen cómo es que se van a calcular y cómo se van a recaudar los impuestos dentro de esa organización. Entonces ahí nosotros, como contadores en ejercicio, debemos mantenernos actualizados sobre todos los cambios en las leyes gubernamentales de contabilidad y de impuestos para poder garantizar que nuestros clientes van a seguir cumpliendo con esas cifras, con esas metas. Y también necesitamos poder comunicar de manera efectiva esos cambios a nuestros clientes. Es decir, tenemos que primero entender nosotros esos cambios para luego poder explicárselos a ellos. Y digamos que en nuestro trabajo jugamos un papel vital
en mantener, como contadores, en mantener a las empresas financieramente transparentes al garantizar que cumplan con todas las leyes y las regulaciones aplicables. De ahí que para poder tener éxito, debemos tener una sólida comprensión de esos principios, tanto fiscales como contables, de la nación. En tercer lugar, el contador público debe ser capaz de identificar áreas potenciales de riesgo financiero y fraude en cuanto a impuestos. ¿Sí? Esa es una responsabilidad de nosotros, ¿ok? Como contadores. ¿Eso qué incluye? Eso me incluye identificar áreas potenciales de riesgo financiero y de fraude fiscal. Para poder llegar a eso, a identificar esos riesgos, el primer paso es identificar áreas potenciales de riesgo financiero. eh, y ahí yo voy, ¿qué voy a tener que hacer como contador? Pues ponerme a revisar los estados financieros del cliente. Hay que buscar dentro de esos estados financieros esas señales de alerta que me pueden indicar que hay de por medio una actividad fraudulenta, como cuáles, como una discrepancia entre los ingresos y los gastos que estamos informando. Y si existe la sospecha de fraude, es necesario que nos comuniquemos con nuestro cliente de inmediato para discutir sus inquietudes, ¿sí? Y además, perdón, de tener que revisar los estados financieros como contadores públicos también, eh, debemos estar al tanto de las últimas leyes y los reglamentos fiscales que están en vigor en esos momentos. Y esto incluye saber qué tipos de ingresos están sujetos a impuestos, qué costos y gastos son deducibles y cómo informarlos en las declaraciones de impuestos. Si de pronto, por alguna razón, cualquier movimiento que le pueda a usted como contador llegar a generar algún tipo de sospecha, o si de pronto sospechamos que un cliente no cumple con las leyes fiscales, es un deber comunicarse con la DIAN o con la Agencia Tributaria Estatal para obtener más orientación. Y suena feo, ¿sí? Pero esto básicamente es más si usted es un revisor fiscal. No significa que como contador no lo pueda hacer. Se puede denunciar, ¿sí? Pero pues digamos que no he visto el primer caso porque digamos que eso ya ahí estaríamos como contadores, nosotros hemos sido cómplices básicamente con eso. Entonces básicamente si sancionan a la empresa, pues posiblemente nos van a sancionar a nosotros también por derecha. En cuarto lugar, el contador público debe poder comunicar de manera efectiva sus hallazgos a los funcionarios gubernamentales y directivos de las empresas. ¿Eso hacia dónde va? Digamos que eso es una responsabilidad de nosotros, por eso somos contadores públicos, ¿ok? Porque damos fe pública. Y si encontramos alguna anomalía, la tenemos que comunicar. Pero es más grave aún cuando somos auditores o revisores fiscales. Si hemos detectado esas situaciones y no las hemos socializado, ¿sí? Entonces, cuando no comunicamos esos hallazgos que hemos encontrado, hallazgos de evasión, hallazgos de elusión de impuestos, entonces eso es un deber de nosotros como contadores, denunciar ese tipo de situaciones. Y para hacer esto de manera efectiva, debemos como contadores procurar articular los hallazgos de manera clara y concisa. Y por otro lado, debemos poder proporcionar la documentación de respaldo para los reclamos. Si no podemos comunicar los hallazgos de manera efectiva, ¿qué va a pasar? Pues que estamos corriendo el riesgo de que nuestros hallazgos sean desestimados o peor aún que sean ignorados. Entonces, para ser comunicadores efectivos, los contadores públicos debemos tener una sólida comprensión tanto de la contabilidad y de los impuestos como de las finanzas. Debemos ser capaces de poder identificar problemas, pero también de poder identificar tendencias clave y explicarlos de una manera que los contadores puedan entender. Y solo mediante esa comunicación efectiva de esos hallazgos que como contadores podemos aspirar a lograr la transparencia fiscal para las empresas, esto se convierte, digamos que en un papel, esto se vuelve un reto, ¿sí? Se vuelve algo desafiante, pero que entre reto y desafiante es esencial para poder garantizar el buen funcionamiento de las empresas y la economía en su conjunto. Si vemos algo malo, tenemos que de una vez llegar al gerente y decirle, venga,
esto no se debe hacer de esta manera. Esto hay que cambiarlo, hay que hacer esto de tal y tal y tal manera, hay que corregir esto de tal y tal manera y poder entrar en un tema de normalización para poder sacar todo eso adelante. De lo contrario, si nosotros no hacemos eso, vamos a tener problemas, o sea, nos vamos a convertir en cómplices de ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que firmar los estados financieros, ¿sí? Entonces, imagínense, con nuestra firma estamos diciendo que esos estados financieros no son, no coinciden con la realidad contable de la organización y nosotros estamos entonces siendo cómplices al firmar unos estados financieros que no están basados en la verdad. Entonces, mire hasta dónde podemos llegar con una situación de esas simplemente por quedarnos callados. Entonces, como contadores, nosotros participamos activamente en el logro de esa transparencia fiscal porque pues somos los responsables de garantizar que los estados financieros pues obviamente cumplan con las normas internacionales de información financiera, así como con las normas tributarias. El problema radica es en que todavía ese par no se hablan claramente, ¿sí? Las NIF no se hablan directamente con las normas tributarias. Al no hacer eso, pues nos toca incurrir en un paso intermedio, que es lo que se conoce como la conciliación fiscal. ¿Ok? Eh, entonces, pues digamos que los contadores públicos podemos ayudar a las empresas a desarrollar eh, controles internos para precisamente prevenir y detectar el fraude. Entonces, y así las cosas, pues podemos decir que el futuro de la transparencia fiscal parece brillante, ¿sí? Pues cada vez más empresas, ¿qué están haciendo? Están reconociendo la necesidad de brindar información precisa y oportuna a sus accionistas y al gobierno. Y además también, ¿por qué? Porque las empresas ya saben que la DIAN está innovando en procesos para poder, gracias a los datos, hacer proyecciones, tendencias y lograr determinar qué empresa está evadiendo, qué empresa está inflando sus costos y gastos. Por ejemplo, imagínate que, ya de pronto les he comentado eso, pero la DIAN, gracias al código CEU, lo que está haciendo es segmenta las empresas que pertenecen a ese sector y saca un promedio de los costos y gastos en un año específico y toda empresa que se pase o que quede por debajo de ese rango va a ser visitada por un inspector de la DIAN. ¿Ok? Entonces, mire que cada vez más, gracias a la tecnología, y es que si algo le han metido plata en este país es a la DIAN, porque obviamente la DIAN es la que se encarga de buscar los recursos para que el gobierno pueda funcionar. Si el gobierno no tiene plata, pues ¿cómo va a gobernar? Cero, no puede. ¿Sí? Entonces, básicamente, aquí había que empezar por el derecho y era fortalecer a la DIAN. Aparte, la DIAN tiene un gran problema hoy en día y es que más o menos el 30% de su planta de personal se va a pensionar en 5 años. O sea, durante estos 5 años se van a estar pensionando muchas personas de la DIAN. ¿Qué se necesita? Con esos procesos de, de contratación que se han abierto en la DIAN, pues básicamente lo que se está buscando es eso, es cómo reemplazar ese capital humano que se va a ir, ese conocimiento que se lo van a llevar, cómo hacemos para que ellos dejen ese conocimiento en estas personas que van a entrar ahora y puedan seguirse desarrollando la actividad en la DIAN sin ningún inconveniente. ¿Ok? Entonces, después de todo este carretazo de la transparencia fiscal, ahora sí entremos a lo que es la evaluación de la materialidad en la auditoría financiera. Eh, Básicamente, eh, tenemos que hablar de lo que es la evaluación de la materialidad en la auditoría financiera. Y para eso lo vamos a ver desde tres aspectos que son fundamentales. El primero de ellos es la materialidad en el contexto de una auditoría financiera. Digamos que en ese contexto de una auditoría financiera, la materialidad es un concepto que es utilizado por el auditor y por el revisor fiscal. ¿Para qué? Para poder evaluar la magnitud de las incorrecciones y de los errores que pueden afectar los estados financieros. ¿El auditor qué hace?
El auditor básicamente lo que hace es que utiliza esa materialidad para poder determinar el alcance de los procedimientos de auditoría que deben realizarse y para poder garantizar que se identifiquen todos los errores, todas las incorrecciones y todas esas irregularidades que son significativas para la empresa. Esa evaluación de esa materialidad es una parte importante del proceso de auditoría financiera. ¿Por qué? Porque ayuda al auditor a determinar el alcance y la profundidad de su evaluación. ¿Ok? Por eso es importante ese primer aspecto denominado la materialidad en el contexto de una auditoría financiera. Pero viene luego lo que es la importancia de la evaluación de la materialidad. O sea, no es simplemente que yo la entienda y diga, ah, sí, claro, la materialidad es chévere. Ahora, ¿cuál es la verdadera importancia de esa evaluación de la materialidad? Pues sucede que la evaluación de la materialidad es una parte muy importante del proceso de auditoría financiera. Y obviamente pues, es tan importante que solo puede ser realizada por el auditor o por el revisor fiscal. Esa evaluación de la materialidad, ¿qué me implica? Me implica evaluar la relevancia de la información financiera que se está evaluando y determinar el nivel de precisión y de confiabilidad necesarios en esas transacciones. En otras palabras, la evaluación de la materialidad me implica determinar el nivel de información que es necesario para proporcionar una visión fiel de la situación financiera de esa entidad que estamos auditando. Esta evaluación de la materialidad se hace básicamente evaluando el efecto potencial de cada elemento de los estados financieros y determinando el nivel de precisión y confiabilidad que es necesario para poder brindar una imagen fiel de la situación financiera de la entidad que estamos auditando. Por eso siempre les digo, cuando usted va a realizar una auditoría financiera, encárguese por lo más sagrado del mundo, encárguese de auditar todas las cuentas que aparecen en los estados financieros, ¿ok? Y deje evidencia y papel de trabajo de que hizo eso. De esa manera usted garantiza que tuvo la completitud en su análisis, que de pronto no se puso a mirar todo el nivel de detalle de cada una de esas cuentas, pero las gruesas, las propias del estado de situación financiera, usted las evaluó y usted dejó papeles de trabajo que le certifican que eso usted lo hizo, ¿ok? Por eso es que la evaluación de esa materialidad es importante. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a mí como auditor o como revisor fiscal a garantizar que la información financiera presentada en esos estados financieros es relevante, es precisa y es completa, ¿ok? Cuando un auditor da fe sobre esos, es decir, califica un estado financiero como relevante, preciso y completo, está básicamente certificando que esa es una entidad que está realizando las cosas bien. ¿Ok? Y el tercer aspecto son los factores que deben tenerse en cuenta al realizar una evaluación de la materialidad. ¿Qué debo tener en cuenta para poder decir que una transacción es material o inmaterial dentro de un proceso de auditoría? Pues digamos que una evaluación de materialidad es un elemento crítico de la auditoría financiera. Y digo crítico porque es que esa, esa evaluación ayuda al auditor a qué? A identificar los asuntos que deben ser llevados a la atención del revisor fiscal y del comité de auditoría. Es decir, los factores para poder considerar el realizar la evaluación de la materialidad incluyen el tamaño, ¿sí? La naturaleza y la probabilidad de incorrección, ¿sí? Y además hay un factor muy importante que se denomina la relevancia de las transacciones relacionadas con las cuentas que se auditan. Entonces, cuando usted va a realizar una evaluación de la materialidad, tiene que tener en cuenta la, el tamaño, la naturaleza, la probabilidad de incorrección y la relevancia de las transacciones que están relacionadas con las cuentas que se van a auditar. Por otra parte, el auditor debe considerar el impacto de la incorrección en los estados financieros y de esa manera también poder, digamos que, evaluar el riesgo de que una incorrección no detectada
puede dar lugar a una incorrección material. ¿Ok? Y en última instancia, la evaluación de la materialidad debe adaptarse a la entidad y la auditoría específicas para que el auditor pueda evaluar adecuadamente el nivel del riesgo y determinar los procedimientos de auditoría más apropiados. Y ahora viene entonces lo que es el proceso para realizar esa evaluación de la materialidad, porque hemos hablado de, sí, es importante y lo tenemos que hacer y cada vez adquiere más relevancia, pero bueno, ¿cuáles son los pasos que debo seguir para poder realizar ese proceso de evaluación? Pues básicamente, ese proceso para realizar la evaluación de la materialidad en la auditoría financiera incluye los siguientes pasos. Entonces, el primer paso se denomina la identificación de los objetivos de la evaluación de materialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el objetivo principal es determinar el nivel de importancia que se debe dar a cada transacción y a cada saldo en la auditoría. ¿Ok? Entonces, en este primer punto denominado identificación de los objetivos de la evaluación de materialidad, el objetivo principal es determinar el nivel de importancia que se debe dar a cada transacción y a cada saldo en la auditoría. En segunda instancia, hay que realizar la determinación del nivel de materialidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el nivel de materialidad se establece en función del tamaño y de la naturaleza de la empresa, así como de la importancia de los estados financieros a la toma de decisiones de los usuarios. En tercer lugar, tenemos la revisión de la información financiera. Ese es el siguiente paso, esa es la revisión de la información financiera relevante, como por ejemplo estados financieros, registros contables, informes de gestión, etcétera, etcétera. En cuarto lugar, tenemos que analizar la información, ¿sí? Una vez que hemos recopilado esa información se analiza para determinar los saldos y las transacciones que pueden ser materiales. Porque es que si yo no hago esa diferenciación entre material e inmaterial, yo voy a tener que analizar todas las cifras en el proceso de auditoría. Por eso, este criterio de determinar la materialidad, lo que me está haciendo es acotar mi proceso de auditoría y centrarme en lo verdaderamente importante. Ese es el plus de la evaluación de la materialidad. ¿Ok? Ahora, estábamos en el análisis de la información, ahora pasamos a la evaluación de la materialidad. Digamos que ese es el paso siguiente a la evaluación de la materialidad y se evalúa esa materialidad de los saldos y transacciones identificados. Se considera si los errores y las incidencias pueden afectar significativamente a los estados financieros que se han emitido con posterioridad. Y por último, tenemos lo que es la documentación. Finalmente, pues todo ese criterio para haber llegado a determinar qué cifras son materiales, es decir, desde qué cifra hasta dónde considera que esas cifras son materiales, eso se documenta, ese proceso de evaluación de materialidad, incluyendo el nivel de materialidad establecido, los resultados de la revisión de la información financiera y el análisis de esa materialidad. ¿Ok? Entonces es bien importante porque donde llegue un proceso de auditoría de la DIAN y nos diga, bueno, quiero ver el informe, el último informe de auditoría, a ver qué dicen. Y de pronto encuentran que esa, eh, que dentro de ese proceso de auditoría que se había desarrollado anteriormente, pues digamos que está lleno de vacíos, que está lleno de muchas incongruencias y pues eso va a levantar sospecha, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución con eso. Es nuestra responsabilidad como auditores y sobre todo como contadores hacer eso de esa manera, ¿listo? Eh, bueno, como les decía, pues este tema, la evaluación de la materialidad es un aspecto clave dentro de una auditoría financiera. ¿Por qué? Porque nos permite
asegurar o le permite al auditor asegurarse de que se presta la debida atención a las áreas y transacciones más importantes en la revisión. Usted no se está centrando en revisar unas transacciones de 150.000 pesos, de 200.000 pesos. Ahora, no estoy diciendo que solamente el criterio que se utiliza sea la cifra monetaria, no, ni más faltaba. Pero si digamos que usted con la materialidad va a acotar ese proceso mucho más rápido y mucho más fácil. El otro punto se denomina beneficios de realizar una evaluación de materialidad en una auditoría financiera. Y aquí básicamente, digamos que la evaluación de esa materialidad en la auditoría financiera es fundamental. ¿Para qué? Para garantizar la precisión y la confiabilidad de los estados financieros de una entidad. Conforme a la NIA 320, la evaluación de materialidad es un proceso crucial que permite a los auditores determinar la importancia relativa de los elementos contables y financieros que deben ser auditados. Por eso es que realizar una evaluación de materialidad tiene múltiples beneficios, como el primero es ayuda a priorizar las áreas de mayor riesgo en las que se requiere una mayor concentración de esfuerzos y recursos. En segunda instancia, permite al auditor comprender el entorno empresarial, las políticas contables y el sistema de control interno de la entidad, y eso le va a dar más herramientas para poder crear pruebas sustantivas y poder desarrollar mejor un proceso de auditoría. Y el tercero, identifica aquellas áreas con mayor probabilidad de contener errores materiales y, por lo tanto, asegurarse de que se obtenga la evidencia de auditoría adecuada. Es decir, esa evaluación de la materialidad es un proceso clave que brinda a los auditores una mayor comprensión del riesgo y de la importancia relativa de los elementos financieros. ¿Eso qué les permite? Pues les va a permitir a los auditores realizar una auditoría mucho más eficiente y efectiva. ¿Por qué? Porque se está centrando en lo realmente material, ¿ok? Entonces, al realizar esa evaluación adecuada de la materialidad, como auditores podemos garantizar que esos estados financieros son precisos, son confiables, lo que a su vez, ¿qué hace? Proporciona una mayor confianza a los usuarios de dichos estados financieros, porque las cosas se están haciendo bien. Entonces, así pues, ¿cuál va a ser el temor? ¿Ok? Tenemos otro punto que es la evaluación de la materialidad y los riesgos financieros en la auditoría. En este punto, eh, la evaluación de la materialidad, tenemos que decir que es un proceso integral, pero más que integral, es un proceso vital para garantizar la precisión de los estados financieros, ¿sí? La evaluación de esa materialidad combina un juicio profesional y una evaluación cuantitativa y cualitativa del impacto potencial de las transacciones, de los eventos, de los saldos en los estados financieros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿el auditor qué hace? El auditor evalúa el impacto de esas incorrecciones, considera la naturaleza, la magnitud y considera también la probabilidad de esas incorrecciones y garantiza la integridad de los estados financieros. La evaluación de materialidad es fundamental para ayudar a los auditores a tomar e influir en las decisiones económicas informadas y brindar confianza a los usuarios de los estados financieros. Y viene un último punto que se denomina la evaluación de la materialidad, una perspectiva integral en la auditoría financiera. ¿Para dónde vamos con eso? Digamos que esa evaluación de la materialidad, ya habíamos dicho que era un componente crítico en la auditoría de estados financieros. ¿Por qué es crítico? Porque nos permite, como auditores, determinar qué aspectos de los reportes financieros son más importantes, son más relevantes y requieren un enfoque más exhaustivo. Partiendo de eso, podemos decir que la evaluación de la materialidad debe basarse en una evaluación cuidadosa de factores como la situación financiera de la entidad, sus activos y sus pasivos, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo. Además, la evaluación de materialidad debe tener en cuenta las limitaciones inherentes al proceso de auditoría, así como los riesgos de errores, fraude o incumplimiento de leyes y reglamentos en los estados financieros.
Aquí tenemos que decir que en la planificación y en la ejecución de la auditoría es esencial considerar la evaluación de materialidad. ¿Para qué? Para poder asegurarnos de que se comprenda adecuadamente la entidad y se identifiquen esas áreas que requieren una atención más exhaustiva por parte de la organización y también por parte de nosotros como auditores en el proceso de auditoría que estamos desarrollando. Entonces, durante ese proceso de auditoría, resulta bien importante documentar, ¿sí? La documentación es clave en nuestro proceso de auditoría, en nuestro tema contable, en todo. La documentación juega un papel muy importante. Entonces es muy importante documentar los hallazgos de materialidad y cualquier cambio realizado en la evaluación de la materialidad, porque puede ser que en algún momento usted decida cambiar el tema de la evaluación de la materialidad. Se puede hacer, pero hay que dejarlo documentado. De esa manera, digamos que al final de la auditoría es importante evaluar los hallazgos de materialidad, ¿sí? Para poder informar las conclusiones y cualquier implicación potencial en la opinión de la auditoría. Entonces, miremos con un ejemplo muy sencillo cómo es que se determina la materialidad en una auditoría financiera. Eh, digamos que aquí lo que tenemos es una fórmula y vamos, con base en esa fórmula, vamos a desarrollar un ejemplo para poder realizar la evaluación de la materialidad. Entonces, la fórmula para calcular la materialidad en la auditoría financiera es materialidad es igual a importancia relativa por el saldo total de los estados financieros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplico esa fórmula? Digamos que aquí básicamente lo que se hace es que esta importancia relativa, voy a subrayarla, esta importancia relativa es un porcentaje que hemos establecido previamente dentro de la auditoría, ¿sí? Ese porcentaje representa la importancia que se le da a cada elemento en los estados financieros. Por ejemplo, si la importancia relativa es establecida en un 5%, entonces cualquier cifra que represente más del 5% del saldo total de los estados financieros será considerada como material, será considerada como importante, será considerada como una cifra que debemos auditar para poder determinar si hay de pronto algún grado de incorrección dentro de esa cifra. ¿Ok? Entonces, veamos este ejemplo que nos va a dar una mayor comprensión del tema. Supongamos que una empresa tiene un saldo total de sus ventas o ingresos operacionales de 100 millones de pesos. Y la importancia relativa, que es básicamente esta importancia de la que estamos hablando acá, esa importancia relativa está establecida en un 5%. Reitero, esto no es algo que está en los libros, eso no es un estándar, es un porcentaje que como auditores determinamos para poder indicar qué cifras van a ser materiales y qué cifras no serán materiales. ¿Ok? Entonces, determinamos una cuenta específica, en este caso las ventas o los ingresos operacionales que ascienden a 100 millones. Dime. Una pregunta. Ese porcentaje que le damos, la importancia relativa, eso Sí. varía dependiendo de la actividad de la empresa o no. Digamos que uno mira, bueno, esa es una buena pregunta en el sentido en que eh, eso no sale, no es una cifra que nos ponemos a echar globos. ¿Usted qué piensa? ¿Que es un 5? No, yo pienso que es un 8. No, yo considero que es un 9. No, digamos que previamente a eso hemos tenido que mirar los estados financieros. Ya hemos hecho todo el proceso de conocer la empresa, mirar cuáles son sus proveedores, mirar cómo están sus cuentas principales, etcétera, etcétera. Y lo que hacemos es que con base en eso empezamos a mirar cuál va a ser ese porcentaje. ¿Sí? En algunas cuentas, es decir, entre menor sea el porcentaje, significa que yo voy a tener que revisar más transacciones. ¿Ok? Si yo le pongo a eso un 1%, tengo que revisar un resto de transacciones. ¿Por qué? Porque todas esas transacciones mayores al 1% son materiales, son importantes. Entonces, es una cifra
que es consensuada entre todo el grupo de auditoría, porque no significa que una sola persona fue la que se leyó los estados financieros, entre varios hicimos esa tarea. Yo cogí activos, tú cogiste pasivos, el otro auditor cogió patrimonio, el otro auditor cogió el estado de resultados y comenzamos a determinar y con base en eso dijimos, no, mire, ¿sabe qué? Aquí la importancia relativa es del 10%, ¿sí? Porque las cifras están bastante buenas, son bastante coherentes. Hemos hecho algunas pruebas aleatorias y me ha indicado que las cifras son confiables. Entonces, podemos subir ese índice de importancia relativa a un 10%, pero digamos que por lo general se maneja un 5%. Es casi que una métrica como para poder tener una muy buena muestra de cifras para poder entrar a analizar. ¿Ok? Entonces tenemos este casito así de simple. Determinamos a ojo que la importancia relativa es del 5%. ¿Qué hacemos ahora con eso? Pues simplemente tomamos la materialidad, que es igual al 5%, pero ya lo convertimos a una cifra decimal. Tomamos ese 5% y lo multiplicamos por los 100 millones de ese saldo total en los estados financieros. Eso significa que 5% de 100 millones es igual a 5 millones de pesos. ¿Y qué me representa los 5 millones? Que cualquier cifra que represente más de 5 millones será considerada material y va a requerir una atención especial por parte del auditor financiero. ¿Qué es una atención especial? Que yo puedo enfocarme en eh, revisar todas las facturas que sean mayores a 5 millones, ¿sí? O yo puedo tomar todas esas facturas que son mayores a 5 millones porque ya determiné que todas esos movimientos tienen importancia relativa. Entonces, ¿yo qué hago? Yo puedo ejercer el proceso de circularización. ¿Qué es una circularización? Es cuando yo como auditor le empiezo a mandar comunicaciones a los clientes o a los proveedores indicándoles que, mire, yo soy el auditor líder, estoy realizando un proceso de auditoría en la empresa tal, quisiera saber que usted me dé un informe pequeño acerca de cómo ha sido su relación de negocios con esta empresa. ¿Ha sido puntual? ¿Le ha estado pagando a tiempo? ¿Qué inconvenientes han tenido? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas. ¿Con qué frecuencia usted le vende? ¿Con qué frecuencia le pagan? ¿Han tenido que hacer acuerdos de pago? Entonces yo le pido como ese informe a través de una circular a esos proveedores y a esos clientes para que ellos me cuenten cómo ha sido el proceso con la empresa. Y con base en eso, yo voy a poder tener, por un lado, más herramientas para tomar una mejor decisión y dar una mejor recomendación, y por el otro, voy a cubrir todas esas cuentas materiales que le realicé algún proceso de gestión y que me permitieron identificar que esa era una cifra confiable. ¿Ok? Esto es básicamente lo que tiene que ver con el tema de la materialidad. ¿Cómo se determina la materialidad en un proceso de auditoría financiera? La clave está aquí en esta palabrita, importancia relativa. ¿Cuál es el porcentaje que vamos a calcular entre auditores para poder determinar a qué cifras es que le vamos a apuntar realmente? ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Ok, perfecto. Esto es importante. eh, esa determinación de la materialidad es importante en todo proceso de auditoría, ¿sí? Vuelvo y digo, es el criterio que me va a permitir definir qué tan grande o qué tan amplio va a ser el alcance de mi auditoría. ¿Listo? Entonces, aquí decidimos que el 5%, pudimos haber dicho que no, que el 10%, que el 20%, dependiendo de las transacciones, ese porcentaje va a aumentar o va a disminuir. ¿Ok? Entonces, pues esto era lo que les quería comentar el día de hoy frente al proceso de cálculo de la materialidad dentro de una auditoría financiera. ¿Ok? Entonces, bueno, avisos parroquiales.
tener presente que este fin de semana es el examen que va a estar habilitado tanto el domingo como el lunes, ¿ok? Por lo que es festivo. Entonces yo cuando es festivo lo dejo el puente, domingo y lunes, para que lo puedan resolver. Yo les mando el correo, les informo que ya está habilitado para que lo puedan contestar. Son 10 preguntas, pero van a salir mínimo unas 3 de la unidad uno y unas 7 de la unidad 2 que incluye este componente que hemos visto el día de hoy. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, y también pues tener presente que vamos a tener la entrega de la actividad, que sé que les va a ir muy bien y simplemente pues no te rías, es una risa nerviosa, Es que pero tengo muy buena actitud. ¿cómo, perdona? Es que tengo muy buena actitud. Eso, qué bien, eso es lo importante. Pero no, sé que va a salir bien el tema. Y igual, el propósito acá es que haya una retroalimentación, es decir, decirte, bueno, mira, faltó esto, de pronto pudiste haber complementado con aquello, pero no va a ser nada del otro mundo, así como para darles duro, no vamos a llegar a ese extremo, pero sí de pronto en la retroalimentación, enfocarme en cositas que pudieron haberse hecho o que les hizo falta dentro del proceso de planeación, ¿ok? Ok, profe. Listo, Elizabeth. Entonces, pues nada, te agradezco mucho la asistencia, gracias por la participación y pues nos vemos en 8 días, ¿ok? Bueno, profe, ok, muchas gracias a usted. No, cuídate mucho, Bueno, igualmente, chao. que estés bien. Chao. Igualmente, profe, chao. Chao.